Hola, bienvenido a Trazando Leyendas. Hoy te contaremos una hermosa historia prehispánica, la leyenda del jaguar. En la cultura maya prehispánica, el jaguar se asociaba con diversos aspectos como el poder, la muerte, las prácticas chamánicas, el cielo nocturno, el inframundo, pero también con la agricultura y la fertilidad. Fue visto como un animal poderoso y peligroso, portador de energías sagradas provenientes del inframundo, y, aunque no se le consideraba una deidad, era un símbolo del poder reinante en la parte oscura del universo. En ocasiones se identificó a los gobernantes con el jaguar y se les representó portando cinturones, pectorales, sandalias o tocados elaborados con piel de jaguar. Incluso los huesos del jaguar se emplearon para elaborar bastones de mando. Todos estos símbolos dotaban al gobernante de características felinas asociadas con el poder. El jaguar o balam era un animal de gran importancia y fue representado en pinturas, estelas y cerámica. Por supuesto, también se vieron representados en las leyendas. Esta en particular habla sobre la razón por la que este felino tiene manchas oscuras en el pelaje. Se cuenta que el jaguar destacaba entre todos los animales por la belleza de su pelaje amarillo, en ese entonces sin manchas. El hermoso animal era muy vanidoso y no dudaba en presumir todo el tiempo su impecable y perfecto pelaje. Como a todo buen felino, le encantaba pasear por la selva envuelto en la oscuridad de la noche y escalar la montaña durante el día. Pero sin lugar a dudas, su afición favorita era lamer su propio pelaje, tan amarillo y brillante como el mismísimo sol. Para él era fundamental mantenerlo limpio, no solo para sentirse más guapo y aseado, sino también porque era consciente de que suscitaba una enorme admiración. «Nadie tiene un pelaje tan perfecto como el mío», murmuraba mientras pasaba junto a los demás animales. Una tarde de verano, estaba dormitando bajo un árbol de aguacate, cuando de repente se sobresaltó al escuchar unos molestos ruidos sobre su cabeza. Miró hacia arriba y contempló extrañado que las ramas se agitaban y parecían chillar. Abrió sus grandes ojos y al enfocar la mirada descubrió que se trataba de 3 monos. Los animalitos habían encontrado ese árbol y comenzaron a comer los frutos. Estaban tan contentos que empezaron a jugar lanzándose los aguacates entre ellos. El jaguar les pidió respeto ya que estaba durmiendo, pero los monitos estaban pasándola tan bien que no hicieron caso y empezaron a lanzar los aguacates al aire. El ver cómo se despedazaban y salpicaban todo les causaba mucha gracia. El jaguar, que era demasiado orgulloso para soportar ese tipo de tonterías, empezó a perder la paciencia. Muy serio, se puso a 4 patas, levantó la cabeza y rugiendo les enseñó los colmillos con el fin de espantarlos. Los monos no notaron nada, siguieron jugando como si el jaguar no existiera. El jaguar les gritó diciéndoles que estaba harto de tanto alboroto y que desperdiciar así la comida era un acto imperdonable. Si seguían con esas travesuras, se las tendrían que ver con él. Por increíble que parezca, ninguna amenaza surtió efecto y los monos siguieron jugando y riendo alegremente, aunque les duró poco la risa, pues la mala suerte quiso que uno de los aguacates estrellara en el lomo del jaguar. El golpe fue intenso, pero eso no fue lo peor. La pulpa se desparramaba por su hermoso pelo amarillo, formando un asqueroso pegote verde. El presumido felino enfureció terriblemente y sin consideración lanzó un terrible zarpazo a uno de los monitos. El pobre animalillo herido cayó al suelo de donde lo tomó el jaguar y se lo llevó para devorarlo en las profundidades de la selva. Los 2 monitos restantes huyeron despavoridos al centro de la selva, en donde vivía Yumcax, el señor del monte, quien era el protector de los animales y las plantas. Era muy querido por su bondad, sabiduría y amabilidad.
Los micos corrieron a buscarlo para contarle lo que había sucedido y pedirle su ayuda. Lloraban y se quejaban, exigiendo un castigo para el jaguar, pues no había cazado por hambre, sino por simple venganza. Pudo haber limpiado su mancha muy fácilmente. No había necesidad de matar a su amigo. El dios escuchó atentamente su historia y les dijo que su comportamiento había sido penoso. No era correcto molestar a los demás mientras dormían y no era ético desperdiciar de esa manera la comida que regalaba la tierra. Los monos se agacharon tristes y avergonzados, mientras el dios siguió con su reprimenda, diciéndoles que como castigo, durante 2 meses tendrían que trabajar limpiando los campos. Los monitos iban a protestar, pero el dios no les permitió quejarse. Yom-Kak se quedó unos minutos pensativo, ya que el jaguar también necesitaba un castigo, debido a que su reacción había sido exagerada. Sin duda era una de las criaturas más bellas, pero se estaba volviendo un animal muy vanidoso, orgulloso y cruel. Así que decidió darle una lección. Le dijo a los monitos que subieran nuevamente al árbol y le arrojaran aguacates. Esta vez las manchas no desaparecerían por más que tratara de limpiarlas. Con ello aprendería a ser menos engreído. Eso sí, les indicó que solo podían lanzar aguacates para mancharlo, no con la intención de lastimarlo. Los monos aceptaron las condiciones y tras dar las gracias a Yom-Kak se fueron directos al árbol de aguacate. Al llegar notaron que el jaguar se había ido a su madriguera, por lo que el señor del monte ordenó a una manada de jabalíes que lo sacaran para que los monos pudieran cumplir la orden. En cuanto escucharon que el jaguar se acercaba, los monos tomaron varios aguacates muy maduros y cuando lo vieron, se los lanzaron sin contemplaciones, manchándole todo su bello pelaje. El jaguar corrió desesperado a lavarse al río, pero por mucho que se enjuagara, las manchas no se disolvieron. Cuando salió del agua empezó a llorar de tristeza y al no poder desmanchar su pelaje, lanzó un furioso rugido que resonó en toda la selva. Amenazó a los monos y los jabalíes, jurando que los devoraría cada que se los encontrara. Les dijo que por siempre serían sus enemigos y nunca los dejaría en paz. Fue así como el jaguar obtuvo las manchas que lo caracterizan, y a partir de entonces los monos y jabalíes comenzaron a vivir escondiéndose de él. Yom-Kak se dio cuenta de que el jaguar era menos vanidoso. Sin embargo, empezó a cazar a monos y jabalíes con muchísima facilidad. Entendía que todos los animales luchaban por conseguir su comida y sobrevivir, pero también comprendió que esos pobres animales estaban en desventaja, porque el jaguar era mucho más fuerte y peligroso, y parecía haber perdido el interés en cazar a otros animales. Así que el dios les dio a los monos largas colas para que pudieran colgarse de las ramas de los árboles y moverse con agilidad en ellos, y a los jabalíes les dio una piel más gruesa y resistente, así como unos colmillos filosos para que pudieran defenderse. Es por eso que los monos ya no bajan tanto de los árboles, y cuando el jaguar comienza a trepar por el tronco de un árbol, los animalitos gritan y se lanzan a otro árbol con la ayuda de su cola, y así evitan ser atrapados. Los jabalíes siguieron viviendo en la tierra, pero ahora cuando ven al jaguar, se agrupan y se defienden con gran valentía, gracias a su gruesa piel y peligrosos colmillos. Por otro lado, el jaguar necesita trabajar más para obtener su comida. Aprendió a no ser tan vanidoso y a vivir siempre oculto entre las plantas. Solo así puede sorprender a sus presas cuando menos se lo esperen. Sin embargo, el jaguar siguió siendo temido y admirado, no solo por los animales, sino también por los antiguos mayas, para quienes simbolizaba poder y ferocidad. En otras versiones de la leyenda, se dice que lo que lanzaron los monitos para manchar el pelaje del jaguar no fueron aguacates sino zapotes. ¿Qué te pareció esta leyenda? El jaguar es uno de los animales más bellos del planeta y lamentablemente se encuentra en peligro de extinción. ¿Sabes de alguna asociación que apoya su conservación?
Por favor, comparte la información en los comentarios. Somos Trazando Leyendas. Hasta luego.